Buenas tardes, bienvenidos al informe semanal de mercados. Febrero finalizó con rentabilidades positivas para la mayoría de las acciones. Sin embargo, durante la última semana, el fuerte aumento del yield del bono del Tesoro a 10 años preocupó a los inversionistas, lo que aumentó la volatilidad de los mercados, afectando a las acciones de estilo Grow. En países desarrollados destaca la bolsa de Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos, mientras que en países emergentes sobresale Perú, Chile e India. A nivel de sectores, durante las primeras semanas del mes, el buen desempeño fue generalizado. Sin embargo, a contar de la tercera semana de febrero, se observó una alza de aquellos sectores más cíclicos, como financiero e industrial, y un retroceso de tecnología, consumo discrecional, salud y telecomunicaciones, como se observa en el gráfico. En renta fija, el desempeño de febrero fue negativo en la mayoría de las clases de activos, al igual que el mes anterior, y explicado por el aumento de los yields como vemos en el gráfico. De hecho, el rendimiento de los bonos a 10 años llegó al 1,5% el pasado jueves, un máximo durante el último año. Como vemos en la tabla, solo los bonos corporativos high yield finalizaron el mes con un leve desempeño positivo. Respecto a la pandemia, según el gráfico de la izquierda, los casos diarios han aumentado levemente durante los últimos días, sin embargo, permanecen en los mínimos de los últimos 3 meses. El reciente aumento se explica por países como Italia y Brasil. En este último, el gobernador de Brasilia anunció una cuarentena de 2 semanas, que incluye el cierre de bares, restaurantes, centros comerciales y escuelas hasta el 15 de marzo. Además, ya son cerca de 8 estados brasileños los que han implementado un toque de queda durante la última semana. El presidente Jair Bolsonaro no reaccionó bien ante estas medidas y amenazó con restringir la ayuda fiscal a los estados que paralicen sus actividades. Por el lado de la vacuna, como vemos en el gráfico de la derecha, Israel y Emiratos Árabes continúan siendo los países con una mayor cantidad de personas inoculadas por cada 100 habitantes. Recientemente, la FDA aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos, la cual comenzará a ser administrada durante esta semana, y el gobierno espera distribuir cerca de 3 o 4 millones de dosis los próximos días. Esta vacuna requiere de una sola dosis y un almacenamiento bastante más sencillo en términos de temperatura. Los estudios apuntaron a una eficacia del 72%. Y en la Unión Europea, las autoridades manifestaron que están estudiando esta vacuna y que podría ser aprobada durante marzo y comenzar a ser distribuida a finales de mes o principios de abril. Recordemos que la Unión Europea tiene como objetivo inocular el 70% de la población adulta para finales de verano, por lo que la aprobación de esta vacuna es vital para alcanzar dicho propósito. En otras noticias, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos manifestó que la inflación y el empleo se mantienen por debajo del objetivo y que lograrlo tomaría cerca de 3 años, por lo que es muy probable que se mantenga la actual política monetaria flexible. Respecto al aumento de la tasa de 10 años, Powell afirmó que la presión en los precios es en su mayoría moderada y que las perspectivas económicas aún son inciertas. En datos económicos, el PIB para el cuarto trimestre fue corregido levemente al alza hasta el 4,1% anualizado, contribuido por la inversión, el consumo de hogares y los inventarios. Por último, y en noticias del ámbito geopolítico, el jueves anterior, el presidente Joe Biden ordenó el bombardeo de posiciones militares pro-iraníes en Siria, lo anterior en respuesta a los recientes ataques contra las tropas estadounidenses en Irak. Esto se interpreta de una manera bastante sencilla. El presidente Biden defenderá al personal estadounidense y de la coalición, según el Pentágono. En datos económicos, las últimas encuestas en la zona euro apuntan a una moderación en la confianza del consumidor, inversionistas y en el sector de servicios, explicado por la segunda ola de casos por COVID-19 que llevó a las autoridades a implementar nuevas medidas de confinamiento a finales del año pasado y que hasta ahora se mantienen. Solo la confianza en el sector industrial anotó un leve repunte. En Alemania, y como vemos en el gráfico de la derecha, se corrigió el crecimiento del PIB para el cuarto trimestre, anotando una pequeña variación positiva del 0,3% y contribuido por las exportaciones netas e inventarios. El consumo de los hogares y gobierno contribuyeron negativamente. En noticias locales, en enero la actividad económica se contrajo un 3,1% a 12 meses, más de lo esperado por los analistas y explicado por la caída en el sector de servicios y la producción de bienes, mientras que el comercio logró una expansión del 8,8% a 12 meses. En comparación con diciembre, la actividad creció un 1,3%, impulsado por la recuperación en el sector de servicios, minería, comercio e industria.
Por el lado del mercado laboral, la tasa de desempleo aumentó hasta el 10,2% para el periodo de noviembre a enero de 2021 y explicado por la fuerte caída en la cantidad de ocupados en sectores como la agricultura y pesca, comercio y hoteles y restaurantes. Al contrario, en comunicaciones, administración pública y actividades inmobiliarias se observó un crecimiento del empleo. Por último, la bolsa local terminó febrero con un positivo desempeño del 6,6%, contribuido por compañías como Parque Arauco, Mallplaza y Falabella. Las acciones de Aguas Andinas, Inversiones Aguas Metropolitana e Inversiones La Construcción anotaron fuertes caídas durante el mes. El precio del cobre sobrepasó los 4,3 dólares la libra el miércoles anterior, niveles no vistos desde agosto del 2011. Luego, durante los últimos 2 días del mes, retrocedió levemente, finalizando febrero con un alza del 15%. En consecuencia, el precio del dólar se depreció 1,5%, ubicándose en 724 pesos al cierre del viernes. Con esto finalizamos las noticias que han movido los mercados durante los últimos días. Muchas gracias.